Estamos en La Controversia, transmite Canal Capital en directo un programa de la Franja de Opinión y hoy con debates sobre la crisis del gobierno, la caída de las encuestas, el nuevo gabinete y las implicaciones de ese gabinete, y al final vamos a hablar del día de hoy y la posición del gobierno frente al fallo de La Haya en el caso, en la disputa con Nicaragua. Pero el senador Robledo iba a contar una historia, estaba con la palabra así. No, muy brevemente señalar esto. ¿Quién es el doctor Lizarralde? Porque es que la reacción que ha habido contra él es durísima. O sea, no es solo lo que yo he dicho, sino que mucha gente está preocupada. ¿Quién es él? Él es una persona que desde el año 94 es el gerente de Indupalma, que es una de las más grandes agroempresas del país. Es una empresa muy grande. Para dar una idea, en un solo proyecto en la Altillanura, en la zona de Puerto Carreño, él contó hace un tiempo en una entrevista que ese proyecto de caucho va a mover 650.000 millones de pesos. 650.000 millones de pesos ese solo proyecto. Bueno, Indupalma está además en negocios de palma, de caucho, de asociatividades, intermedia créditos del Estado para productores, pero además él es de la junta directiva de Fedepalma, que es pues la organización de los palmeros que reciben subsidios, puede recibir más de 500.000 millones de pesos al año en subsidios para biodiesel. Entonces resulta que en el momento en que el doctor Lizarralde entre a ejercer, sí, la gasolina. Bueno, exactamente, en el momento en que él entre a ejercer su labor de ministro de Agricultura, de acuerdo con las leyes, se va a tener que declarar impedido en todas las actividades económicas en las que él haya estado vinculado el año anterior. Entonces, si uno arranca a mirar todo lo de Indupalma y todo lo de Fedepalma, le va a tocar declararse impedido en una cantidad enorme de circunstancias, incluidas los negocios de la Altillanura, sean legales o ilegales. Por ejemplo, en ese COMPES de la Altillanura que está tramitando uno de los subalternos del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, que sí está en asuntos de ilegalidad en la Altillanura, la ley Urrutia, en todo eso va a quedar bloqueado. Entonces uno dice, bueno, si realmente se impide y no tramita las cosas, entonces no va a poder, digamos, tramitar prácticamente nada. Y si nombra un pelele, sí, digamos, para que por interpuesta persona él decida, pues va a estar violando la ley que le prohíbe hacer ese tipo de funciones. Entonces, por supuesto que es un disparate. Y todo esto como contrasta con el desastre de la pobreza de Boyacá, de la pobreza de todas partes. Entonces, es casi imposible encontrar una decisión más equivocada que la que toma el doctor Santos en esto de Lizarralde. Doctor Serpa, a ver, la manera como está respondiendo el gobierno a la crisis, con las distintas actitudes que tiene, ¿usted piensa que va a recomponer su presencia en el país, en las regiones? ¿Va otra vez a recuperarse en las encuestas? ¿Usted lo ve en ese camino? Déjeme decirle primero, León, que comparto lo que se ha comentado ahora y antes sobre todo el tema de la Altillanura, el chancuco ese que hubo con Luxemburgo y todo eso me parece absolutamente horrible, y que se quiera reparar ahora con la famosa ley Urrutia. No, eso me parece a mí que es muy desconsiderado con este país. Me parece también un poco desconsiderado, y lo digo con el mayor respeto, decir que la presencia de personas de carácter, que tienen líneas muy definidas, profesionales, políticas, etcétera, en el gabinete, como Amílcar Acosta y Alfonso Gómez Méndez, son pinturitas, son cambios cosméticos. No, esos son cambios profundos, esos son personajes supremamente importantes de este país y de la política. Representan no solamente el liberalismo, sino que representan también una posición clarísima que han defendido en escenarios, en foros, etcétera. Ahora, lo del presidente de la República, miren, esa encuesta se tomó en un momento en el que se estaban dando los paros. Pienso que por el solo hecho de salir del paro mejora un poco. No estoy tratando de decir que no haya inconformidad con el gobierno, con el presidente. Yo mismo la he sentido, pero veo que el presidente está haciendo todo lo posible por lograrlo. Verbo y gracia. Gabinete se pudo haber equivocado en uno o dos de sus ministros. La definición que tomó hoy a propósito del tema de la pérdida de los 75.000 kilómetros
de Mar Caribe, me parece a mí que está en el camino correcto y que es una buena señal para los colombianos, porque ese es un tema que ha estado muy pendiente de la decisión presidencial, y el hecho de que haya dicho es inaplicable el fallo, eso hace reaccionar a más de una persona, y además lo dijo después de que se han hecho estudios sobre ese particular. Veo que es muy corto el tiempo, él tiene que decir no 2 meses, 2 meses y medio si va a la reelección, muy corto el tiempo. Esa es una dificultad mayor. Si le faltara un año, la cosa sería que es a otro el precio. mismo problema con los ministros. Puede que el doctor Gómez sea muy bueno y el doctor Acosta sean muy buenos, pero es que les quedan 2 meses. No Claro. tienen más tiempo. Pero, y en claro, 2 meses pero- aquí no se hace Pero absolutamente uno nada. piensa que si el presidente ha venido pensando desde hace rato en la reelección, piensan que le va a tocar 4 años más. Esas son las cosas de la política, ¿no? Pero no, yo reconozco que la situación es compleja, es difícil, pero en política lo único cierto es lo que ya pasó. De manera que lo de mañana puede ser totalmente distinto. Eso es cierto. Fíjese que, doctor Guillermo, fíjese que además del énfasis regional, le dio a esto la idea de un gobierno, de unos cambios para la paz y para la unidad. Ese fue el eslogan, digamos. Recompuso el gabinete para insistir en lo de la paz, que es el otro tema que está campeando en la vida política, que tiene algunas dificultades, pero que uno pensaría, si ese tema pues se acelera y muestra resultados, sí puede ser para recomponer el gobierno. ¿Cómo lo siente usted, que ha trabajado mucho el tema de la paz, las víctimas, y que si ese mensaje puede calar y puede ser, digamos, en estos meses un mensaje que logre sacarlo de la situación de crisis en que está el gobierno? Sí, yo quería hacer también un par de observaciones, pero que tienen que ver con su pregunta, León. La primera, para mi gusto, hubiese sido mejor un ministro de Agricultura más conectado con los sectores campesinos. Pero bueno, el presidente tomó la decisión de designar en ese despacho a un empresario, a un agroindustrial, y no a una persona, digamos, relacionada con los campesinos. Lo que insisto, creo yo, y eso sí tiene que ver con la paz, es que este pacto agrario que ha convocado el presidente pues sea exitoso, digamos, que recoja a todos los sectores que están vinculados con la producción agropecuaria, yo diría prioritariamente a los campesinos, y si eso sale adelante, me parece que es un avance en la construcción de la paz, independientemente de que se firme o no un acuerdo en La Habana, porque creo que el presidente ha dicho desde hace tiempo algo que es muy importante: con o sin las FARC vamos a hacer la paz. Porque lo que se hace con las FARC es terminar el conflicto, pero la paz tiene una dimensión mucho más amplia. Ahora bien, el caso del doctor Gómez Méndez, las decisiones más importantes para terminar el conflicto, además de los derechos de las víctimas, son aquellas que tienen que ver con la justicia transicional. Y para eso sí se requiere, sobre todo en la discusión que deberá darse en el Congreso, de un hombre de los quilates de Gómez Méndez, un conocedor de los temas de la justicia, una persona muy respetada por todos los sectores de la sociedad colombiana en esas materias, y yo creo que una persona de ese talante sí podría liderar en el Congreso y en la sociedad colombiana una discusión sobre lo que debe desarrollarse en términos de justicia transicional para lograr la paz. De tal manera que yo diría que hay 2 desafíos inmensos para este gabinete. Uno, el tema del desarrollo rural, que incluso yo diría, un poco sin desconocer la importancia de las críticas que hace el senador Robledo, me parece que hasta el hecho de que esté inhabilitado o impedido para liderar asuntos que tengan que ver con la agroindustria, pues tanto mejor, que se concentre en los temas del pacto agrario, en un modelo de desarrollo campesino, y por supuesto que en ningún caso esa ley Urrutia, al menos yo no la votaría en el Congreso, me parece que en ningún caso desde el gobierno debería liderarse una ley de esa naturaleza. Creo que el gran desafío es responder a las inquietudes de los campesinos que se levantaron en un paro, pues que puso al país en vilo durante estas semanas, y creo que ese es el gran desafío. Y el otro gran desafío es la justicia transicional. De lo contrario, difícilmente vamos a alcanzar la terminación del conflicto, y repito, creo que en eso Gómez Méndez
tiene experiencia, tiene reconocimiento. Ricardo, ¿usted coincide con el representante en que lo de Gómez Méndez va más dirigido al tema de paz y en función de la justicia transicional? Eso fue lo que le dijo el presidente el día que lo nombró. Además de señalar las regiones, a ver si con eso mejoraba la situación, Chaparral. les fue poniendo tareas. Y la tarea que le puso a él es esa, y estoy de acuerdo, si hay alguien capaz de sacar eso adelante es el doctor Gómez Méndez, eso sí, sin discusión. Lo que no creo es que haya tiempo para hacer una política criminal. Uno, porque el tiempo no le da; dos, porque se la va a gastar en la paz; y tres, pues porque de eso no está hablando el país. Y a nadie le va a interesar nada distinto al tema de la paz. En eso sí, yo creo que tienen razón. El señor Gómez Méndez sí es el tipo para sacar eso adelante. Esta impresión. Yo creo que, o sea, yo no creo que ese pacto agrario realmente vaya a operar. Yo tengo la idea de que eso va a ser un acto de acuerdos de yo con yo, o sea, el santismo congregado otra vez allí pues a aplaudirse mutuamente. Incluso he dicho que es una especie de acto como de onanismo agrario y político, ¿sí? Porque lo que he visto en todas partes es que, o en muchos sitios, es que, por ejemplo, la gente que ha estado en el paro en general no está con eso, y lo han dicho en todos los temas. Excúseme, doctor Rivera. Por ejemplo, una pequeña interpelación. Sí. Es que iba a traer, desafortunadamente se me quedó en la oficina, el acta que firmó el vicepresidente Garzón con los líderes campesinos en Popayán. Es probable que eso. Y están hablando de participar pero proporcionalmente en ese pacto agrario. Los de Tunja, los de Tierra Fría dijeron que no van. O sea, hubo como dos grandes sectores en ese paro agrario. Uno que son, digamos, lo que yo llamaría las dignidades, que eso fue un nombre que se fue volviendo, empezó dignidad cafetera y se volvió papera, panelera, dignidad arrocera, dignidad, que estuvieron en Tunja y sacaron una declaración clarísima diciendo que no vamos a ese pacto. Estoy absolutamente convencido que en general el movimiento indígena tampoco va a ese pacto, que es una parte muy importante del mundo agrario, entre otras cosas porque aquí se arma un debate que es muy de fondo y debemos dar con toda seriedad, que es el debate en torno a los TLC, si los TLCs tienen que ver o no tienen que ver con este desastre agrario. Y en general todo este movimiento del paro está convencido, yo también, que los TLC son parte del asunto, y el gobierno está absolutamente convencido en que no, y que hay que mantener los TLCs. Entonces ese es un desacuerdo medular que no hay cómo tramitar. Entonces yo estoy convencido que eso va a fracasar rotundamente, porque ¿cuál va a ser el pacto? El pacto va a ser que el presidente Santos se va a reunir con la SAC y con los mismos que han estado de acuerdo desde siempre, capitaneados por el nuevo ministro de Agricultura que se posesiona, para repetir la misma cosa. Y aún asistiendo todos... Sería que lo que demostró el paro es que esas jerarquías gremiales ya no tienen una gran incidencia en la base y en la clase media campesina, digámoslo. Eso es y aún ahí lo que estás ganando es tiempo. Ahí lo que está haciendo es dilatando la discusión, pues seguramente para el segundo periodo. Pero creo es quitar que eso. Yo no creo que Santos sea capaz de incurrir en este tema de reunir otra vez a José Félix Laforía, a los de la SAC, a los pues de si no reúne a eso, la soledad va a ser espantosa. Pero si no va a la SAC, no hay nada. El liderazgo del gobierno se tiene que medir a la Federación en lograr persuadir a los campesinos de participar de la confección de una nueva política agraria. Si no participan los campesinos, eso es un fracaso de entrada, y en eso estoy de acuerdo. Es decir, eso con la SAC, con Fedegan, pero tiene que llamar a una reunión para que convenza las dignidades. No, y no nos olvidemos que el tema no quedó resuelto en La Habana. Ese tema está aplazado en La Habana. Ese tema lo pasaron porque no se pusieron de acuerdo y lo dejaron para más adelante. Es que de entrada el presidente se reúna con sus amigos y decide hacer un pacto nacional sin siquiera consultar previamente un poco con los otros que deberían estar en el pacto nacional. Todos sabemos que los eventos son para formalizar realidades que se han tramitado antes, y no la han tramitado antes. Pero sí, porque no lo han hecho, porque lo que ha habido en todos estos años, no,
campesinos. No, con los campesinos no, con Claro. unos, le estoy repitiendo. Con un sector muy importante de Guillermo, los campesinos. bueno, con ese sector, y no se lo voy a poner en discusión, pero le estoy diciendo que todo el resto, todo el mundo de las dignidades sacaron una declaración ¿Los de Tierra Fría? hace nada en Tunja, y estaban ahí los cafeteros y los paneles. Estaban y todo el cafeteros, mundo, sí. lo que llamaron, Bueno, lo que el eso mismo está gobierno claro, Pero a bautizó esos como el sectores sector de es a los Tierra que hay Fría. que persuadir Bueno, para que participen no de ese va- pacto. hoy han dicho que no van a estar. Hoy han dicho Bueno, que no van a hoy. estar. Entonces, cuando el presidente Para convoca eso es la a persuasión. un pacto, no, pero es que la persuasión quedan se hace 48 antes de horas. convocar las cosas, pienso yo. No, o sea, la pero persuasión no es que yo convocándolas. cito, le pongo fecha fija y ese día tiene que haber un pacto y resulta que los que van a estar en el pacto no les preguntan, pues es más o menos natural. Y le que no quedan van a estar en el 48 pacto. horas para hacer eso. Sí, eso. No, si no van, Puede ser inician los jueves. paros, entonces Es que está ¿qué? citado para el jueves. Es que Bueno, si pero no- se puede aplazar Ah, la ¿no? reunión. Ah, Me bueno, parece esa es que otra por historia. eso, Esa ya pero es es que aquí no, se yo está estoy haciendo, pero yo se estoy hablando se de está los haciendo hechos, un Guillermo. fatalismo, sí, No, los hechos pero hasta hoy. esos son los Pero hechos. mire, ¿Qué hasta antes de ayer no estaban incluidos en ese gran acuerdo los campesinos, la mayoría del sur del país. El vicepresidente estuvo en Popayán reunido con ellos todo un día y logró un acuerdo. A lo mejor mañana o pasado esperaré mañana para verlo. se logra un acuerdo con las dignidades. Sería lo más Pero hoy no lo importante tiene, que pudiera ojalá. hacer el Hoy gobierno. no lo Bueno, pero tiene. hay que intentar tenerlo. Bueno, no sé, hoy no lo Es decir, tiene. yo creo que uno tiene que apostarle No, pero- a no, resolver Guillermo, los no, problemas. no. y Las no a la cosas hay que anarquía. tramitarlas bien tramitadas. Bueno, Si usted pues quiere hacer un acuerdo se puede con alguien, mejorar el trámite, el acuerdo senador. es con los desiguales. Entonces uno no puede convocar, pienso yo, ¿sí?, a un acuerdo sin haber consultado con los desiguales antes de saber si se hay acuerdo pero es que posible. el acuerdo tiene que ver con los que estuvieron en paro. Obvio. Claro, Por claro, supuesto, clarísimo. en eso estamos de acuerdo. Por Sí, eso. por En supuesto. Y eso no los estamos de han acuerdo. convocado. Lo que yo no puedo compartir es que insistamos en el fatalismo de que estos señores le van a decir al gobierno no asistimos a esa Pero reunión. es que ya lo Sí, ya lo dijeron. dijeron. Pero perdón, si Que hay es que un hecho. aplazarla, si hay que Ah, tramitarla yo no de sé, manera eso no sé. distinta Yo me para estoy que todos refiriendo a lo que concurran, hay, Guillermo. pues eso Ahora, es lo si que hay usted que convence al intentar presidente hacer. Santos que haga otro plan, listo. Ese es un Pero en mensaje de este esta plan está en la reunión. ¿Por qué no? realidad. Hoy ¿Por qué solamente no? hay un hecho y es que Bueno, hay no un sé, No, y si es comunicado. necesario hacer otro plan, hay que hacer Bueno, otro plan. no digas Pero eso. resolver los problemas del agro colombiano implica lograr que todos los sectores interesados, sobre todo los que estuvieron en el paro, puedan Yo es que participar de además la tengo una confección idea de y esa eso es el acuerdo que política. tenemos. Yo no creo que el presidente Santos esté interesado en resolver los problemas del agro colombiano. Y cuando pone el ministro de Agricultura pone? que puso, manda un mensaje, y cuando sale todo el santismo de Colombia a decir que los TLCs están grabados en piedra y que son inamovibles, el mensaje que está mandando es que no quiere un acuerdo en torno a los temas del agro, porque esos No, son pero temas medulares de estas cosas. Yo Bueno, son tengo las con usted un realidades que están desacuerdo ahí. estructural en el Sí, sentido que no, pues no, los no solo TLC, uno. los Sí, TLC entonces- son los únicos responsables No, yo no he dicho que o son los totalmente únicos. son Bueno. los responsables de la crisis del Mire agro. el desacuerdo. Mire, las importaciones Eso- agropecuarias eso. el año pasado crecieron el 0,1% No. apenas. Las de papa y leche no superaron No, el no, 3%. pero me excusa, Luego, no, pero no, es que el las campo cifras no. hablan solas, senador. Pero no se O sea, puede yo- plantear eso así, doctor. Usted No, debe saber. no, Excuse, es que usted también lo está pero planteando en usted los debe mismos saber una términos. cosa y es esto. Cuando usted tiene un mercado abastecido, como es el de la leche o como es el de la papa, no necesita de hacer una importación muy grande para que los precios se Pero, hundan. senador, No, si usted ignora eso, a mí me da Senador, mucha no. pena, pero no entiende A mí- el asunto. A mí me da Pero pena que hay- usted ignore hay que una- la importación de papa y leche no supera el 3%. Ese 3% y si es no suficiente. supera el 3%, Eso es lo que le estoy diciendo. no va a quebrar Ese el mercado 3% local. es suficiente para hundir los No, precios. no es Bueno, suficiente. Así ¿Cómo es, va a así ser funciona la suficiente? economía, lo No, siento. Si usted eso no lo es entiende, es cierto. su problema. No, doctor, eso no es pero cierto. así. No, Pregúntele no. a cualquiera que entienda No, esto. no, y no, verá. hay mucha gente que entiende eso y no está de acuerdo con usted. No, si le toca estar de acuerdo. lo que pasa es que o uno no está puede faltando imponer a la verdad. verdades, senador. Uno no puede imponer verdades y usted lanza unos dogmas y hay gente que las repite y, entonces eso se convierte en una lo que verdad. usted dice, No. sí es la verdad revelada. No, yo tengo una posición bueno, yo distinta a tengo la otra, suya, listo. por eso. Pero Y mire, usted tiene todas una las manera de posiciones entender y yo son- tengo yo otras. tengo otra. Sí. Digo yo que todas las posiciones son importantes y para eso claro. son esta clase de discusiones. Pero escuchando a los dos y encontrándoles mucho de razón en juntos argumentos, lo cierto sí fue que el agro y la industria empezaron a Acusar golpearse a partir de los TLC, particularmente con los Estados Unidos. Entonces, lo que yo pienso es, primero, hay que analizar eso a fondo. Segundo, yo pienso que si en algo afectan al sector agropecuario o a la industria colombiana, hay que tratar de hacerles unas modificaciones. No es que, digamos, los vamos a anatemizar, nada de TLC, etcétera. Pero si, hechos los análisis, resulta
que son inconvenientes para nuestros agricultores y para nuestros que industriales, cambiarlos. sí hay que meterle la mano, ¿cierto? Permítame, yo me uno a esta idea, doctor, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Que esos TLCs están demostrados hacen daños inmensos al país y hay que modificarlos, pero aquí ya nos dijeron que son inmodificables. Esa es la discusión que tenemos. Nosotros estamos proponiendo que se modifiquen, que se sienten las partes y lleguen a un acuerdo para modificarlos, pero ya se volvió que es inmodificable. Bueno, ese es un desacuerdo, ese es el inmenso desacuerdo y por eso no va a haber pacto agrario. No, pero yo lo que creo es que más que los TLC lo que ha habido es falta de política agropecuaria y falta de mayor inversión en el sector agropecuario. Y sobre esa base me parece que tiene que constituirse un pacto agrario en el que tienen que participar los campesinos y los sectores que hicieron parte de este paro. Si ellos no participan, no hay pacto agrario. ¿Quién debe hacer esa inversión? Tome usted la nota, ¿no? Sobre la base de que los TLCs no son la causa principal, hay que hacer un pacto. Ahí no hay pacto, porque Esa yo es su pienso tesis. y otros por eso, o otros. Y el movimiento agrario del paro piensa que los TLCs sí son causa fundamental de la crisis agraria. Ese es el desacuerdo. Entonces no nos pueden invitar a hacer un pacto que está definido de antemano. Que de alguna manera los TLCs tienen que ver con todas estas dificultades que sufrimos los colombianos, ¿no se pueden modificar los TLCs? No, claro que primero se pueden modificar. Segundo, se pueden imponer todavía salvaguardias. Es decir, hay maneras de atenuar los eventuales efectos negativos que tengan los TLC. Es decir, lo que pasa es que yo lo que no comparto con el senador es el dogma. Los TLC son los únicos responsables, no a los TLC. Ahora, hay maneras de revisarlos, hay maneras de morigerar los efectos negativos. Ahora, miren, el tema de la leche, Aquí tenemos un problema. La mayor amenaza. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que el Partido Liberal termino. le votó sí a los TLCs. Entonces, cuando uno le menciona al doctor Rivera que hay que modificar los TLCs, pues se perturba. No, yo pero no eso estoy sí que perturbado. hacemos, Lo ese es que el pasa es que debate yo no puedo que tenemos. aceptar sus tesis porque son suyas. No, yo no estoy Yo diciendo tengo unas tesis eso. distintas a las nunca he suyas dicho eso. y no solamente usted tiene verdades, Bueno, hay gentes que tenemos maneras de pensar y de decir las cosas. Pero Nos escucha vamos al a una doctor pausa. Serpa, que, pues, es Nos vamos a una pausa y su volvemos. cabeza de la lista y todo. Y volvemos para el debate sobre El doctor Serpa. el Nicaragua. Pobreza de Boyacá, de la pobreza de todas partes. Entonces realmente es casi imposible encontrar una decisión más equivocada que la que toma el doctor Santos en esto del Lizarralde. Doctor Serpa, a ver, la manera como está respondiendo el gobierno a la crisis, con las distintas actitudes que tiene, ¿usted piensa que va a recomponer su presencia en el país, en las regiones, va otra vez a recuperarse en las encuestas? ¿Usted lo ve en ese camino? Déjeme decirle primero, León, que comparto lo que se ha comentado ahora y antes sobre todo el tema de la altillanura, el chancuco ese que hubo con Luxemburgo y todo eso me parece absolutamente horrible y que se quiera reparar ahora con la famosa. Estamos en La Controversia, transmite Canal Capital en directo un programa de la Franja de Opinión y hoy con debates sobre la crisis del gobierno, la caída de las encuestas, el nuevo gabinete y las implicaciones de ese gabinete y al final vamos a hablar del día de hoy y la posición del gobierno frente al fallo de La Haya en el caso, en la disputa con Nicaragua. Pero el senador Robledo iba a contar una historia, estaba con la palabra así. No, muy brevemente señalar esto. ¿Quién es el doctor Lizarralde? Porque es que la reacción que ha habido contra él es durísima. O sea, no es solo lo que yo he dicho, sino que mucha gente está preocupada. ¿Quién es él? Él es una persona que desde el año 94 es el gerente de Indupalma, que es una de las más grandes agroempresas del país. Es una empresa muy grande. Para dar una idea, en un solo proyecto en la altillanura, en la zona de Puerto Carreño, él contó hace un tiempo en una entrevista que ese proyecto de caucho va a mover 650.000 millones de pesos. 650.000 millones de pesos ese solo proyecto. Bueno, Indupalma está además en negocios de palma, de caucho, de asociatividades, intermedia créditos del Estado para productores, pero además él es de la junta directiva de Fedepalma,
que es pues la organización de los palmeros, que reciben subsidios, puede recibir más de 500.000 millones de pesos al año en subsidios para biodiesel. Entonces resulta que en el momento en que el doctor Lizarralde entre a ejercer, bueno, exactamente, en el momento en que él entre a ejercer su labor de ministro de Agricultura, de acuerdo con las leyes, se va a tener que declarar impedido en todas las actividades económicas en las que él haya estado vinculado el año anterior. Entonces, si uno arranca a mirar todo lo de Indupalma y todo lo de Fedepalma, le va a tocar declararse impedido en una cantidad enorme de circunstancias, incluidas los negocios de la altillanura, sean legales o ilegales. Por ejemplo, en ese COMPES de la altillanura que está tramitando uno de los subalternos del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, que sí está en asuntos de ilegalidad en la altillanura, la ley Urrutia, en todo eso va a quedar bloqueado. Entonces uno dice, bueno, si realmente se impide y no tramita las cosas, entonces no va a poder, digamos, tramitar prácticamente nada. Y si nombra un pelele, sí, digamos, para que por interpuesta persona él decida, pues va a estar violando la ley que le prohíbe hacer ese tipo de funciones. Entonces, por supuesto que es un disparate. Y todo esto como contrasta con el desastre de la ley Urrutia. No, eso me parece a mí que es muy desconsiderado con este país. Me parece también un poco desconsiderado, y lo digo con el mayor respeto, decir que la presencia de personas de carácter que tienen líneas muy definidas, profesionales, políticas, etcétera, en el gabinete, como Amílcar Acosta y Alfonso Gómez Méndez, son pinturitas, son cambios cosméticos. No, esos son cambios profundos, esos son personajes supremamente importantes de este país y de la política. Representan no solamente el liberalismo, sino que representan también una posición clarísima que han defendido en escenarios, en foros, etcétera. Ahora, lo del presidente de la República, miren, esa encuesta